lo hacen saber. ¿Se puede ver bien, jóvenes? ¿Sí? Ya, gracias. Bueno, entonces vamos a interpretar eh, los significados de la responsabilidad social universitaria y el aprendizaje servicio. La responsabilidad social universitaria emergió de las empresas privadas, ¿no?, como un componente para reducir el pago de sus impuestos. Y se generaron cambios en diferentes componentes, ¿no?, en el de gestión, en el de la capacitación de su recurso humano, en el de aceptar, por ejemplo, lo que es los reclamos, ¿no?, y tratar de abordarlos. Entonces, lo que era una cuestión inflexible se convirtió en una posibilidad de mejora y de cambio, donde ya se incorporaba la participación de los consumidores, ¿no? No ciudadanos, sino consumidores. Entonces lo adecuaban a esa necesidad y entonces le llamaron responsabilidad social empresarial, ¿no? De ahí emergió y ya se adecuó a lo que era el componente educativo, ¿no?, y es toda la transformación que ya hemos visto en todo este transcurso. Y esto se ha visto propuesto como un aprendizaje durante el proceso de formación del estudiante, que se incluye en sus planes de estudio, pero la responsabilidad social es así como la investigación, es así como el proceso de enseñanza-aprendizaje, que son competencias transversales, ¿no?, que tienen que estar en todas las áreas, en todos los cursos, ¿no?, tienen que estar presentes. Entonces, se ha ido madurando a través ya de la definición que tuvo el Estado para promover la ley universitaria, la involucró y fue realmente muy novedoso, innovador, porque esta responsabilidad social universitaria se basa en los impactos que genera en el componente interno, que es con sus docentes, con sus estudiantes y con sus trabajadores, pero también ese impacto se evalúa y se visibiliza hacia el exterior. O sea, cómo yo me contacto, ¿no?, con mis proveedores, con las instituciones con las cuales me relaciono y también, por supuesto, la comunidad a la que se sirve. Entonces hay toda esa modalidad de intervención. Y en odontología ha habido también una movilización amplia, ¿no?, a nivel global, porque FDI y la Organización Mundial de la Salud definitivamente están teniendo un enfoque, ¿no?, pensado en responsabilidad social desde las instituciones académicas para que se formen a los recursos humanos en el área de salud basados en la necesidad de construir una sola salud. Entonces, eso significa tener los conocimientos, por supuesto, del área de salud que uno tiene y ser competentes desde el punto de vista cognitivo, actitudinal, también de aptitud y también de habilidades, ¿no? Pero también está unido al otro componente que es la conservación del medio ambiente, ¿no? Y el otro componente que es el trabajo interinstitucional, ¿no?, para poder conjugar en una sola salud. Ese es todo un movimiento global que se está realizando, ¿no?
Entonces, ese mismo movimiento ha hecho de que de los 226 definiciones de caries que teníamos y de salud bucal, ya esto se ha modificado y ya tenemos definiciones que son más claras, ya no hay mucha diversificación. Antes dudábamos mucho, ¿no? Porque decíamos, uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, muchas vertientes y muchos paradigmas, ¿no? Si bien es cierto, la epistemología tiene que estar presente en la ciencia, pero también tiene que estar clara en el sentido, ¿no? ¿A qué corriente yo me estoy acercando, ¿no? Pero ya no la multiplicidad sin esa certeza. Entonces, ha habido también los cambios en odontología y en nuestra universidad también, por supuesto, ¿no? Y nos menciona y nos aclara cuál es la misión de la universidad, que es generar y difundir conocimiento científico, tecnológico y humanístico, formando profesionales e investigadores líderes en los estudiantes con valores y respetuosos de la diversidad cultural, promotores de la identidad nacional, basada en una cultura de calidad y responsabilidad social para contribuir al desarrollo sostenible, ¿no? O sea, ya nos dice, la academia es también responsable para promover desarrollo. Entonces, San Marcos se caracteriza por tener sus valores que están definidos en el modelo educativo, ¿no? Promueve que sus integrantes seamos responsables, seamos solidarios, seamos tolerantes, fomentemos la dignidad, fomentemos la justicia y la libertad, ¿no? Entonces, por eso se ha construido un perfil del egresado que menciona que es un profesional del área de la ciencia de la salud con sólidos conocimientos y competencias, ¿no? Encargado de brindar atención a la demanda, sea individual o colectiva, con énfasis en la solución de los problemas, ¿no? Dando relevancia al componente epidemiológico mediante acciones de promoción, prevención, ¿no? Orientados desde el contexto de la salud integral. Entonces, hay ya una construcción del perfil del egresado. Entonces, aquí nos acercamos a lo que nos decía Edgar Morin. Un sistema que no tiene en sí mismo los medios para resolver sus problemas está condenado o bien a la metamorfosis, ¿no? O superándose a sí mismo. Entonces, ese es nuestro reto, creo, como recurso humano en formación, ¿no? Somos parte de un problema de salud que estamos visibilizando, ustedes ya lo han visto a través de la CIS, entonces tenemos el reto de proponer soluciones, ¿no? Y generar soluciones desde nuestro actuar, ¿no? Ustedes también lo están haciendo desde sus pacientes, ¿no? Desde el componente individual. Pero ahí, por ejemplo, hay una cuestión que se cuestiona mucho, ¿no? El trabajar bajo récords, ¿no? Entonces, muchas veces el paciente no se ve de forma integral, entonces hay ahí un componente que inhabilita que el estudiante pueda ver a ese paciente de una manera integral, ¿no? Se podrían tener los diálogos entre los otros niveles de grado, de posgrado, en fin, para resolver los problemas, ¿no? Pero nuestro modelo educativo todavía tiene esa falencia, ¿no? Y nos llevamos esa pérdida de pacientes, podríamos decir, que se podrían abordar, ¿no? Y enfrentar, ¿no? Lo cual se puede visibilizar en otras clínicas universitarias, ¿no? Entonces, la responsabilidad social es la responsabilidad de la colectividad humana por los impactos sociales y ambientales que ella misma genera desde sus acciones colectivas. O sea, es una responsabilidad colectiva y no personal. Es una responsabilidad por impactos y no por actos, ¿no? Estamos generando o no cambios o desarrollo. Entonces,
la responsabilidad social universitaria va a expresarse definitivamente en el componente ético de la universidad, porque está comprometida en el desarrollo y sobre todo hacerlo sostenible para todos los seres vivientes. Y también esta responsabilidad social universitaria busca la equidad de los servicios, de las atenciones, ¿no? Y que haya un respeto de interculturalidad, de territorialidad y trabajar con la Agenda 2030 para hacer las intervenciones sostenibles. Esta responsabilidad social tiene 4 áreas estratégicas, ¿no? La formación, la investigación, la gestión y cómo se relaciona con el entorno, ¿no? Entonces, esta aproximación que tiene nuestra universidad con su modelo de, de plan de estudios, ¿no? Genera una formación de tipo integradora, y además con un pensamiento crítico. Perdóname un ratito que voy a dar Entonces tiene una mirada integradora de pensamiento crítico, de una intervención territorial, el ejercicio ético, lo que decíamos hace un momento, y el conocer. Y luego de conocer qué es lo que vamos a proponer como mejorar o cambiar, ¿no? Ese es uno de nuestros retos enormes, ¿no? Y en evidencia nos demuestra, ¿no?, que hay que generar espacios y escenarios saludables, ¿no? Y uno de ellos, de conformar espacios saludables, es la escuela, ¿no? Porque vemos últimamente estos componentes que existen de violencia, ¿no? Muchas veces la familia también está desintegrada, ¿no? Entonces la escuela se convierte en un salvavidas también, ¿no? Y en un soporte para poder de alguna manera empoderar a los niños que tienen ciertas debilidades o están más vulnerables. Y esta integración de este trabajo es con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Poblaciones Vulnerables, el Ministerio del Medio Ambiente, porque en general afecta a toda la población, ¿no? Y si me centro en los niños, esta crisis definitivamente está afectando los derechos de la infancia. Entonces vemos de que se tienen que generar acciones desde la promoción de la salud y desde la prevención, generando sobre todo desarrollo y que sean las intervenciones sostenibles. Entonces, eso también nos lleva a enfrentar la inseguridad alimentaria que estamos viviendo, ¿cierto? Ahí estamos viendo una crisis en estos momentos, entonces vemos cómo nuestra población se organiza para enfrentarla, ¿no? Pero vemos que no tienen la seguridad alimentaria adecuada, ¿no? Entonces hay una crisis que debemos de afrontar, ¿no? Igual también proponer la lactancia exclusiva, ¿no? Hasta los 6 meses, y sobre todo estar preparados para impedir de que haya desigualdades, ¿no? Y fomentar la equidad para que no dejar a nadie atrás. Y por supuesto enfrentar también uno de los determinantes sociales de la salud es, ¿no?, este marketing de consumismo de productos chatarra que envenenan la salud de nuestras infancias y de nuestras adolescencias, ¿no? Entonces tenemos que promover salud, tejer derechos y salvar vidas. Por ejemplo, hay países que ya están promoviendo, ¿no?, el no consumo de la alimentación chatarra, ¿no? Y lo hacen desde políticas, incorporando impuestos, ¿no?,
para que de alguna manera no sean de fácil acceso de la población. Entonces, exista equidad, y no es solamente decir, sí, igualdad para todos, sino tiene que haber equidad, que todos tengan las mismas posibilidades de poder cuidarse, poder mantener su salud, ¿no? Y por supuesto todos los otros componentes que son complementarios, ¿no? Vemos que la salud no es solamente está relacionado con el área de salud, con el centro de salud, ¿no? Sino está relacionado con todos los determinantes sociales de la salud, ¿no? Su componente social, económico, cultural, cómo es su entorno, cómo están las instituciones, ¿no? Todo eso. Entonces, el identificar, ¿no?, la equidad en salud en las enfermedades no transmisibles es reconocer que hay poblaciones que son más rezagadas que otras, ¿no? Reconocer que hay muchas múltiples causas, no es solamente la conductual, que es lo que usualmente hemos hecho nosotros, ¿no?, para que se generen esas inequidades y esas no participaciones, ¿no? Luego también hay que promover la participación activa de la población para que enfrente estas enfermedades no transmisibles, y además se necesita una mayor inversión e intervención en las enfermedades no transmisibles, ¿no? Entonces, tenemos que tener esa mirada con equidad, ¿no?, para tratar de enfrentarlas. Y luego acercarnos a los principios de la Agenda 2030, que ella nos permite mantener la universalidad de la salud, para que todos los gobiernos lo respeten y se genere y llegue para todos, y no llegue solamente para uno, ¿no? Y la integralidad, que sea ese desarrollo, ¿no? No solamente, podríamos decir, de un componente, sino de todos los determinantes, ¿no?, para que se pueda tener una mejor calidad de vida en la población, ¿no?, no dejando a nadie atrás, ¿no? Debemos de beneficiar a todos y tratar de erradicar la pobreza y reducir las desigualdades, ¿no? Eso es la parte más importante, ¿no? Y bueno, hay todo un movimiento, una participación comunitaria que está impulsando, ¿no?, este freno de esta prohibición para los alimentos ultraprocesados, ¿no? Esto se está haciendo en Brasil, en México, ¿no? Hay un movimiento fuerte, ¿no? Entonces, vemos que a través del curso, es un curso de naturaleza práctica que pertenece al área de formación, ¿no?, especializada, va a ejecutar y va a evaluar actividades de un programa preventivo, promocional y recuperativo en el individuo, familia y comunidad. Dice, se vincula al equipo de salud de un establecimiento y articula acciones interdisciplinarias y transdisciplinarias con la comunidad. Miren el reto enorme que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué se ha hecho desde la asignatura, ¿no? Nos hemos aliado con instituciones educativas iniciales, y también hicimos nuestras intervenciones en Cuna Más en la época de la pandemia. Capacitamos a los capacitadores, ¿no? Y estuvimos en zonas remotas, ¿no?, en zonas del norte del Perú y del norte de Lima, ¿no? Eso estuvimos haciendo con sus compañeros. Y por supuesto lo que estamos manteniendo ahora es las instituciones educativas iniciales, y nos hemos articulado con las áreas de ciencias básicas, con estomatología pediátrica, estomatología rehabilitadora y estadística. ¿Por qué? Porque necesitamos sumar experiencias y los conocimientos previos de cada área, ¿no?, para construir una intervención, ¿no?, interdisciplinaria, ¿no? Estamos en el componente, estamos en la universidad, entonces tenemos que dialogar entre nosotros. También hemos tenido ese nexo con la Facultad de Educación, porque ellos son los expertos en educar. La Facultad de Ciencias Sociales también, porque también tenemos que saber comunicarnos,
saber interpretar, ¿no? Ese componente intercultural, cómo mediante la antropología nosotros podemos tener un mayor diálogo con las personas, ¿no? Entonces, esta es una intervención, por eso para que ustedes lo visibilicen, es un proyecto que tiene todo un componente integral, ¿no? Y acá los aliados externos, ¿no? Vemos, no en todos los lugares es igual, pero estamos tratando de que sea cada vez más segura, pero hay que promoverlo, ¿no? Hay que promoverlo. Si no, no avanzamos, si no, seguimos haciendo de lo mismo. Entonces, este proyecto de responsabilidad social tiene dos objetivos, ¿no? Promover la salud bucal en la comunidad y que llegue en forma oportuna y temprana, para que eso no continúe, y tratar de fomentar factores protectores. Y también con los estudiantes de odontología, que es el recurso humano en formación, para que se intervenga tomando en cuenta un enfoque integral, ¿no? Y con un trabajo interdisciplinario, multidisciplinario, intersectorial. Entonces es un aprendizaje mutuo, ¿no? Y por supuesto también para nosotros, para los docentes, porque también tenemos y requerimos saber trabajar en equipo, ¿no? Entonces es un reto enorme, ¿no? Entonces, tenemos los tres componentes que tenemos que promover, ¿no? Y los estamos generando, ¿no? En un escenario que es la escuela, donde vemos que en la escuela hay, se involucran factores sociales y económicos, ¿no? Que vemos la diversidad de las escuelas, ¿no? Vemos que unas administran mejor sus recursos, otras están en proceso de mejora, hay prácticas culturales en salud en las escuelas, hay también soporte psicológico, hay factores biológicos que también se controlan y también tomando en cuenta el contexto de vida, ¿no? Entonces, esto significa que este recurso humano en salud, ¿no? Los estudiantes de odontología, fortalezcan la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje unificando criterios. O sea, vamos a tener los criterios y hacer la metacognición con todos los cursos previos de las otras áreas, ¿no? Ciencias básicas, estomatología pediátrica, rehabilitadora, ¿no? Entonces nos estamos conjugando para tratar de interpretar la realidad de una manera diferente, ¿no? Identificar los problemas y necesidades para tener una visión integral, ¿no? Entonces estamos preparándonos ser y brindar el cuidado de la salud, ¿no? Donde hay mucha desigualdad, entonces tenemos que enfrentar, ¿no? Entonces se va a enfrentar a través de la promoción de la salud, ¿no? Si la vamos a definir, son los procesos que favorecen a los individuos y a los grupos sobre las variables que condicionan su propia salud. Y esto tiene que hacerse, ¿no? De alguna manera promoviendo salud, reduciendo la carga de las enfermedades de las caries dentales, que es lo que existe actualmente, prevenir discapacidades para que esos niños puedan alimentarse bien, mantener con salud a los niños que están libres de caries y dar la referencia a los casos de alta complejidad. Entonces, aquí tenemos, por supuesto, tenemos desde el componente epistemológico, tenemos una corriente y una teoría que estamos nosotros admitiendo, ¿no? Es el paradigma epidemiológico comunitario, ¿no? Que se basa en reconocer que hay determinantes sociales de la salud, que tenemos que promover factores protectores desde lo individual a lo colectivo y control de factores no protectores como el mantenimiento de la salud. ¿Y cómo se hace? A través de estas tecnologías de la salud pública, que son identificar el problema a través de un ASIS, ¿no? No es solamente ya el diagnóstico como se hacía antes, sino es un ASIS, la vigilancia epidemiológica, promoción y prevención, promover las implicancias de nuestras capacitaciones, pero aplicando modelos, cambios de conducta, no solamente informar por informar, tomar en cuenta la mercadotecnia de la salud, ¿no? Por eso es que ustedes han tenido preguntas en los niños, ¿no?
Nos falta hacer luego la de los docentes, cómo motivar al niño, cómo motivar al docente. Ya seguramente van a identificar ahí algunas de las preguntas de los niños con respecto al mercadotecnia. El empoderamiento también de las personas, no solo es informarse, ¿no? Es capacitar, es orientar, y ese trabajo interdisciplinario que se plasmó desde la CIS con el mapeo comunitario. Entonces, que se quiere fortalecer los conocimientos, las actitudes, las habilidades, promover la participación de la comunidad, el trabajo integrado territorial, generar entornos saludables, reorientar los servicios de la salud, no solamente nos quedamos en la clínica, sino salimos para buscar los escenarios donde se puede promover salud, impulsar una red de salud, impulsar prototipos de intervenciones en salud. Entonces, si es más específico, ya fortalecer conocimientos, actitudes, habilidades en dieta, higiene oral, al docente, al padre, la madre, tutor, promover participación activa de la escuela con los delegados de salud oral, promover salud integral y la salud bucal como un componente primordial, ¿no? Y esto se va midiendo y se va evaluando a través de la significancia que ustedes le van a dar a esta experiencia. Por supuesto, cuando se hace la lectura, se analiza, la interpretamos, escuchamos a nuestros compañeros, podemos tener un contexto de los paradigmas que se están analizando y ser críticos ante eso, ¿no? Pero tenemos que estar con los 5 sentidos, porque si no, vamos a hablar de lo mismo, ¿no? Los últimos componentes que se ha evaluado indirectamente con sus presentaciones, todavía hay un porcentaje que definitivamente habla lo básico. Hay otro componente que felizmente es un 40% que tiene, ¿no?, ya un componente que incorpora lo que ha leído, lo que ha escuchado de sus compañeros, ¿no? Entonces, eso es el aprendizaje servicio, ¿no? Y la universidad, por supuesto, también puede deseducar, tanto como educar, porque puede producir también conocimientos socialmente perjudiciales, ¿no? Enseñar valores contrarios a la solidaridad y contrarrestar el progreso a través de una visión positivista, instrumentalista, ¿no? O sea, no me importa, yo investigo, pero no me importa qué pase alrededor. Eso también es cuestionable. O también las actividades colectivas tienen que ser con trabajo en equipo. Hay mucha gente que no sabe trabajar en equipo. Y definitivamente el que no sabe trabajar en equipo, definitivamente en ese componente va a tener una gran debilidad en el momento de su actuación. Entonces vemos que este proyecto tiene indicadores de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Corto plazo, que sepamos por qué se requiere una formación integral y una visión holística de la salud, la capacidad de trabajar en equipo, primero nosotros, luego en forma interdisciplinar, luego multidisciplinar e interprofesional, luego fortalecidos en investigación y aprendizaje servicio, y a mediano a largo plazo también fortalecer el respeto al otro, la comunicación intercultural, la humanización, la responsabilidad social, la tolerancia, fortalecer capacidades para el dominio de gestión en salud en comunidad científicamente fundada, ¿no?, para mejorar los procesos. Y por supuesto también desde el impacto esperado en la red de salud, tenemos en corto plazo, tenemos un ASIS, que ustedes ya lo han estado haciendo, pero nos ha tomado casi medio semestre mejorarlo, ¿no? Eso en realidad ha debido de cortarse el primer semestre y tenerlo pulido, ¿no? Que sabe aplicar modelos de intervención, que fortalece hábitos saludables y participativos en la escuela, que intercambia saberes entre la comunidad y la academia, ¿no? Y los medianos plazos son los preescolares, ¿no? Los que están sanos, mantenerlos sanos. Los preescolares de 3 años, que no están sanos,
vamos a de alguna manera mejorar su salud oral con intervenciones no invasivas primero, y aquellos que sí lo requieren aplicaremos las invasivas, ¿no? Luego los que tienen intervenciones de alta complejidad los vamos a derivar, que ese comité de la escuela sea fortalecido a través de la participación comunitaria de los delegados de salud bucal que se tienen que promover, y fortalecer las capacidades en docentes, padres, niños, ¿no? Para enfrentar. Entonces tenemos una década de acción a través de la Agenda 2030, ¿no? Y por eso estamos en el fortalecimiento del conocimiento, ¿no? Y acercarnos con expertos. Uno puede indirectamente, por supuesto, tener ya un conocimiento previo, pero siempre es bueno acercarnos con expertos para conocer sus vertientes, sus paradigmas, y también desde allí nosotros también podemos promover el enfoque crítico, ¿no? No a todo vamos a decir sí señor, sino el enfoque crítico, ¿no? ¿Qué se puede mejorar, ¿no? ¿Qué se puede cambiar? Entonces, esto también nos lleva a tener un modo de actuar. Ante esa necesidad sentida, ¿yo cómo voy a proceder? Si voy a decidir actuar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a optimizar mi rendimiento para no hacer más de lo mismo, ¿no? ¿Cómo apoyo a ese entorno para fortalecerlo? Y si no es, yo quiero también de una necesidad sentida, ¿cómo puedo yo enfrentar esa necesidad no sentida de la población? Entonces, por supuesto, nosotros estamos tomando a los que sí han decidido participar, pero a los que no, también los vamos a tomar en cuenta, ¿no? ¿Y cómo lo hemos hecho? A través de ese informe que hemos dado a la población, ¿no? Su niño tiene este componente de salud, y también cuando hagamos las capacitaciones de información y de comunicación, vamos a también nosotros acercarlos a los problemas que hemos identificado en la escuela, que por supuesto son algo similares a sus estudiantes, a sus niños. Entonces, por ejemplo, y me acerco a una cuestión, un caso. Por ejemplo, si tenemos riesgos personales de anorexia, ¿no? Con personas que están queriendo mantenerse en ese estado y tienen vómitos frecuentes, entonces hay una alta frecuencia de caries dental. Entonces, tenemos que desarrollar esas competencias y el conocimiento para cómo enfrentar esa anorexia, sus causas, sus consecuencias, ¿no? Y luego de ese desarrollo de competencias, capacitar a esa persona y también a su entorno para poder acabar con ese ambiente anorexia. Entonces, pero eso no es solamente se queda en nuestro componente de salud, de caries dental y lo que significa enfermedad periodontal, ni la salud integral, sino también tenemos que incluirlo en el desarrollo de competencias de su autoestima, de sus habilidades sociales, ¿no? De cómo controlar las lesiones. O sea, vamos más allá, vemos al componente salud integral. Esa es la referencia que se quiere hacer. Entonces vemos que la promoción de salud tiene estos componentes, que es las políticas públicas saludables, generar entornos saludables, la participación comunitaria, las habilidades personales, que es lo que decía hace un momento con el anorexia. Desarrollo de competencias, autoestima, habilidades sociales, control de lesiones, ¿no? El trabajo en equipo son habilidades personales que permiten el empoderamiento. Entonces, bueno, esto yo creo que lo vamos a superar, las diferencias entre promoción y prevención, creo que ustedes eso ya lo conocen con bastante cuidado, ¿no? Entonces, lo que sí es
lo que nos mencionan, por ejemplo, todos los modelos de abordaje de promoción de la salud y, por supuesto, los de prevención, ¿no? Como estrategias, miren, la abogacía y las políticas públicas, la comunicación y educación para la salud y la participación comunitaria, ¿no? Y el empoderamiento de las personas, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso y lo que, como dice su compañero en su diapositiva, solo podemos hacer poco, juntos podemos hacer mucho más. Entonces, en varios países ya hay una escuela de participación ciudadana en salud, pero que se da desde la formación del recurso humano en salud. Y lo generan y lo convocan. ¿Para qué? Para que se sepa abordar al niño, al adolescente y también a la persona adulta, ¿no? Que muchas veces es la tutora la que decide, ¿no? Entonces hay que capacitarla, ¿no? Teniendo en cuenta su componente, ¿no? Estos 8 componentes. Luego vamos a nosotros acercarnos a qué es participación comunitaria. Las personas y la comunidad son el centro de la promoción de la salud, pero también son las que van a definir, ¿no? Los procesos donde se toman las decisiones, ¿no? Para que sean mucho más eficaces. Y la alfabetización en salud, la educación en salud, el empoderamiento para la salud comunitaria y la perspectiva de los activos fomenten esa participación, ¿no? No estoy diciendo acá información, ¿no? Estoy diciendo alfabetización en salud, empoderamiento en salud, estoy implicando habilidades blandas. Y también la participación es esencial para sostener la acción en materia de promoción de salud y de la comunidad. Por tanto, se tiene que organizar asumiendo obligaciones y responsabilidades, ¿no? Eso es necesario. Entonces, ¿qué es la participación? Es la intervención directa de los ciudadanos en los procesos que afectan su vida, desde el punto de vista económico, social, cultural, político, ambiental y de salud. La participación es un derecho humano, es un derecho humano. ¿Y cómo surge la participación comunitaria? Desde los años 40, 50, que se fue consolidando ya en los 60 como un enfoque de desarrollo, ¿no? Que es lo que hasta ahora se mantiene. Entonces, la participación social en salud es donde se permite que estos actores sociales identifiquen sus problemas, los prioricen, formulen propuestas de soluciones para el cuidado de su salud, tanto de su persona como de su familia y de su comunidad, ¿no? Y la OMS también promueve esto, ¿no? Y lo menciona, acción de los actores sociales para, con capacidad y habilidad y oportunidad para esa participación activa. Y esto se dio y se originó desde Alma Ata en 1978. Entonces, es generar redes, oportunidades, ser justos, promover la responsabilidad, ¿no? El empoderamiento, el desarrollo y los derechos. Entonces, una salud con equidad, donde nadie se quede atrás, significa construir definiciones políticas para que las personas estén sanas, crear entornos saludables. Una escuela es un entorno saludable, una universidad también es un entorno saludable, un centro de trabajo también, una parroquia, su centro también. El fortalecimiento de la acción comunitaria, el desarrollo de habilidades, aptitudes personales, esto es el empoderamiento, ¿no? Y la reorientación de los servicios de salud. Entonces, así vamos a enfrentar todas estas diferencias que existen actuales en nuestra población, ¿no? Donde hay violencia, hay una discriminación de género, ¿cierto? Y hay sobre todo mucha gente postergada, los que tienen mayor pobreza, los que son migrantes, ¿no? Internos y los que son externos también, ¿no? Entonces, requerimos modificar esta realidad que la concebimos como algo normal, pero no puede ser posible, ¿no? Seguir
calificándolo de esa manera. Las formas de participación en salud son dos, ¿no? Una, la participación social, que es su participación ciudadana, en la cual promueve deberes y derechos, ¿no? Para poder conservar la salud de las personas. La participación comunitaria es el derecho ya como organización, ¿no? Para tomar las decisiones de planificación, de gestión y evaluación, ¿no? Y la participación en instituciones, ¿no? Eso, por ejemplo, sí existe, solamente que estos gobiernos últimos no lo están respetando, para que en el Ministerio de Salud estén representadas las organizaciones comunitarias, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que para fomentar la participación comunitaria tenemos que tener claro que debemos de nosotros haber analizado previamente los determinantes sociales de la salud. ¿Cuáles son? Los estructurales, que se dan por el contexto socioeconómico y político de un gobierno, ¿no? Que son los que van a definir las políticas macroeconómicas, el mercado del trabajo y las políticas del estado del bienestar, ¿no? Cómo es la cultura y los valores de esas personas, y se van a reflejar en los ejes de desigualdad, ¿no? Porque vemos que hay diferencias en cuestiones de salud, del sector privado, del sector público, y en el sector público vemos diferencias entre el sector de Seguro Social y el del Ministerio de Salud, ¿no? Entonces vemos que hay esos ejes de desigualdad. En género vemos que están más expuestas las mujeres, en edad están más expuestas los niños, los adultos mayores y las madres gestantes, en etnia, nuestros grupos étnicos vulnerables que están más alejados, y los territorios que por supuesto también les pertenecen muchas veces a esta etnia, ¿no? Que definitivamente si no tienen salud, no tienen los otros contextos, definitivamente no van a poder recibir nada. Van a estar ajenos a esta necesidad de salud integral, si no van a estar más imbuidos en la supervivencia, que es lo que vemos usualmente. Entonces, hay factores que definitivamente definen la salud de las personas, ¿no? Y conjugan las desigualdades de la salud. Entonces vemos que hay estrategias nacionales de equidad en salud en otros países. En el nuestro no existe, pero en otros países sí. Esto, por ejemplo, es un modelo de evaluación de equidad, ¿no? De acceso a barreras, es el modelo de Takahashi, que nos dice esto, que hay una población objetivo que está en la base, ¿no? Que tiene necesidades diferentes y con número de personas también diferentes, que es lo que nos está sucediendo a nosotros, y esta depende su salud de la disponibilidad del servicio, depende su salud del acceso al servicio, si tiene dinero, si está cerca a su casa, ¿no? Si hay medicamentos, la aceptabilidad del servicio también, si ha tenido experiencias positivas o no, ¿no? Poder ir o no. El contacto con el servicio, ¿no? Muchas personas no quieren ir porque no han tenido experiencias o han escuchado que no ha sido grato, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es una evaluación que se requiere hacer y identificar, ¿no? Para poder enfrentar. Y bueno, también, bueno, comentarles, bueno, me paso y me salto esto porque ya me gana el tiempo, los niveles de participación comunitaria. El básico es la información, es lo que usualmente hacemos. Pero la consulta ya es su opinión, ¿no? Y la iniciativa ya es, ¿usted tiene otras necesidades? ¿Cuál es la que nos propone? La fiscalización, que ellos sean los veedores de algo que se mencionó que se iba a hacer, que se dé, ¿cierto? Que sea que fiscalice, que monitoree. Y la concertación ya es un poder compartido, ¿no? Con el centro de salud. Hemos tenido una lectura del CLAS, ¿no? Ahí ya es la concertación.
Luego la decisión, ahí es una participación más activa, ¿no?, de la población, ¿no?, porque ya tiene un poder, ¿no?, que se lo ha ganado, posicionándose, y va a gestionar luego salud. Esos son los niveles de participación comunitaria. Entonces vemos que acá los de no participación son los que utilizan para la foto, ¿no? Para la foto, voy a hacer una campaña, me tomo mi foto, soy buena persona, ¿no? O para hacer mis prácticas, ¿no? Y ya, pero la persona no opina, acepta, ¿no? Y la otra, la información, el de consulta, el aplacador, según este autor, menciona que es prácticamente un formulismo, pero lo que debemos de generar ya es la colaboración, la delegación de poder y el control ciudadano. Eso es lo que nos están sugiriendo. Entonces, ahí vemos, no hay verdadera participación con una población que está manipulada, una población como decoración, una población con participación simbólica, ¿no? Pero más bien ya vemos que sí hay niveles de participación en una población informada, pero con participación asignada, una población informada y consultada, y otras decisiones iniciadas por otros, otras en cambio que son decisiones iniciadas por la población y dirigidas por la población. Y las otras son decisiones iniciadas por la población, pero con coordinación con otros. Entonces, estamos en algunas instituciones educativas, ya hemos superado las de no verdadera participación, ¿no? Estamos entre los niveles 4, 5 y 6, y depende del equipo que estemos ahí. Entonces, la participación ciudadana tiene que ser activa, tiene que ser consciente, responsable, libre, organizada y sostenida. Y estas condiciones son objetivas como subjetivas, ¿no? Las objetivas son las informaciones que nosotros tenemos que prever previamente, cuáles son los sustentos jurídicos, cómo se ejercen, ¿no?, y las garantías de efectivizarlas. Y luego las subjetivas son las que usualmente hacemos, ¿no? Cómo motivar a las personas y generar ese proceso de voluntad. La motivación a participar como principio es una condición del adulto, del niño y del joven, y esto es del ciudadano que defiende y ejerce sus derechos que afectan su vida y de la comunidad, pero siempre y cuando sea empoderado, ¿no? No se va a empoderar solo, tiene que empoderarse con todo el trabajo intersectorial e interinstitucional. Entonces, por ejemplo, ahí estábamos viendo la participación genuina de los niños, ¿no?, mientras que el otro es prácticamente la no participación. Y bueno, la participación significativa definitivamente es que debe aprenderse y practicarse teniendo en cuenta lo que se tiene que hacer a corto, a mediano y largo plazo. El no tenerlo genera un mundo de adultos y jóvenes que no saben expresarse, no negocian, no trabajan en equipo.